Hola, ¿qué tal? Chicos, chicas, ¿cómo estáis, tío? ¿Bien o qué? Sí, ¿no? No me esperaba menos de vosotros. Si sois suscriptores, estáis siempre bien. Sois gente feliz. Sí, vaya, porque yo lo digo. Y porque vosotros lo valéis. ¿A que no sabéis de qué os vengo a hablar hoy? Con mi carraspera. Hoy os vengo a hablar de coches, tío. Sí, hoy encima llevo el autobús. Sí, porque por cosas de la vida. Entonces hoy os vengo a hablar de coches, tío. Sí, os vengo a hablar de una marca de coches. Sí, ya os puse un spoiler hace un par de vídeos y os dije que os iba a hablar de las MG. De las MG, de la marca MG de antes, porque antes había una MG que era británica y hacía coches mucho más bonitos que los de la MG de ahora, por lo menos para mi gusto. Entonces os voy a hablar de la MG de antes, pero claro, me molaría también hablar de la MG de ahora, pero de la MG de ahora os hablaré en el siguiente Carblog, dentro de 15 días o sí, probablemente. Así que antes de empezar a hablaros de la MG de antes, vamos a la intro y seguimos con el vídeo. ¡Vámonos! Muy buenas fasters, muy buenas chicas y muy buenas chicos, o al revés, ya sabéis que esas cosas no importan mucho. Como os he dicho antes, hoy os vengo a hablar de la MG, de la marca MG de coches de antes, la que era británica de verdad. Os hablaré también, ya os cuento, que la MG de ahora no tiene nada que ver con la MG de antes. Lo único que tiene es la marca, o sea, han comprado la marca MG con la banderita incluso británica y se la han apropiado pagando unos derechos, pagando pues la marca. Esa marca la han puesto en unos coches y bueno, ahora son MG, pero en realidad ni son MG ni son británicos. En realidad es una marca china que fabrica en China todos sus componentes como motores y demás y que importa de China con sus consecuentes problemas. Y de eso, de los problemas que puedan tener o pueden tener los MG de ahora, hablaremos en el siguiente Carblog. Y hoy os vengo a hablar de la MG de antes. Esos coches, aquellos coches que en realidad eran una pequeña evolución de los Rover, de aquella época, el Rover 75 y demás. Pues MG lo que era una variante entre comillas deportiva de la marca Rover. Sí que es verdad que tardaban, si a lo mejor Rover, me parece que el Rover 75 me parece que lo sacó en el 2003, o estoy diciendo datos ahora a memoria y tampoco muy buena, pero os pondré los datos exactos por aquí por la pantalla. Y creo recordar que lo sacó por allá por el 2003, cosas así. Y MG, pues la variante deportiva, pues tardó unos 2 años y medio, 3 años en publicar, o sea, en presentar esa versión un poquito más mejorada y más deportiva de ese modelo Rover. A mi parecer eran bastante más bonitos que los Rover. A ver, con que le pongas un poco de pimienta y, ¿sabéis?, algo estético, pues los Rover tampoco eran feos. Pero bueno, con ese picantillo y esas cosillas más deportivas, como las rejillas, llantas más grandes, faldones y demás, pues bueno, hacían también una estética bastante más atractiva que los Rover. No fue una marca que fuera un pelotazo, porque por aquel entonces sí que eran algo económicos los coches, pero tampoco se vendieron una barbaridad. Sí se vendieron dependiendo en qué comunidades, habían incluso comunidades que seguramente fueron líderes en ventas porque se veían muchos. Por precio, por a lo mejor por fama, quizá. A mi parecer,
eran coches bastante bien equipados para el precio que tenían. Los interiores en sí eran poco más o menos que los de un Rover. Sí que venían con mejores acabados, mejores materiales y sobre todo los asientos venían más confortables y más deportivos. Venían con más orejera y ese tipo de detalles que, bueno, al subirte a aquellos MG, pues decías, hostia, han subido un escalón, ¿sabes? O dos incluso. Y bueno, ya os digo, para mí no eran coches malos. Sí que bueno, se decía, no puedo decir porque tampoco tengo datos exactos ni conozco a nadie que haya tenido uno durante mucho tiempo, pero sí que se decía, había una pequeña leyenda urbana que pasaban mucho por los talleres, ¿no? Por pequeñas averías y por cositas de estas que a lo mejor con otra marca más conocida como SEAT o Peugeot, que por aquel entonces eran los que reventaban en el segmento, por ejemplo, de los compactos, pues no pasaba, eran mucho más fiables. Y bueno, los MG quizás se ganaron esa fama, ¿no? Esa mala fama. A día de hoy, pues bueno, no encuentras tampoco muchos de segunda mano. Yo he estado buscando y tampoco he encontrado mucho. Y los que hay, también lo puedes encontrar bastante bien de precio. Si eres fan de la marca o si quieres hacerte con alguno porque hace tiempo tuviste uno y yo qué sé, la melancolía te persigue, pues por 2.500, 3.000 euros puedes incluso encontrar MGs de todos los modelos, Sí que os voy a decir que los motores de aquellos MG estaban desarrollados por Rover conjuntamente con BMW. De hecho, tenían un 2500 V6 que me parece que fue de los últimos que montaron, los motores los últimos que montaron, que eran de Ford, ¿sabes? Provenían de Ford. Entonces, bueno, a ver, motores tenían. Y recuerdo también, ahora hablando con él, con lo de los motores, que el diésel también era de BMW, pero diésel lo monta de forma transversal, no, longitudinal, y Rover lo modificó, o MG lo modificó para montarlo de forma transversal, ¿no? O sea, sí. Y bueno, tampoco te creas que eso lo hacía mejor que un BMW, ni mucho menos. Sí que es verdad que llevas el mismo motor y demás, pero luego en comportamiento sí que, bueno, por su peso, estamos hablando ya del ZT, creo, del Berlina, por su peso, longitud y demás, pues se hacía un poquito... no era ligero, no era un coche ágil, ¿no? Ni tampoco era bastante deportivo como para tener ese mismo comportamiento deportivo. Entonces, bueno, sí que se vendieron bastante y bueno, dieron buen resultado. Bueno, pues como os he dicho antes, los diseños eran de Rover, en realidad. Le ponían algunos detallitos como los pasos de ruedas o quizá los alerones, faldones y demás, y bueno, ya tenían ese aspecto un poco más picante, ¿no? También, a ver, tenían diseños propios, el MG-TF, que era un pequeño descapotable con motor central y tracción trasera, ¿no? Y bueno, a mí ese coche siempre me llamó la atención y me llama la atención, es un coche que siempre he tenido en mi lista y me parece bonito, es un coche que incluso haciéndole 4 cositas puedes conseguir estéticamente un coche bastante bonito, ¿no? Y bueno, a ver, era una marca que a pesar de subsistir durante muchos años, pues la crisis de los años 2000 pues le achacó mucho económicamente, ¿no? En el 2005 tuvieron que bajar la persiana y bueno, también hay que subrayar
que al haber cerrado la MG de antes, no tienen concesionario oficial, no tienen talleres, aunque los talleres de MG de ahora lleven el mismo logo, ¿no? Tú vas a un taller de MG de ahora de coches eléctricos e híbridos y no tienen potestad sobre, o potestad, ni sabiduría, ni conocimientos de los motores y demás de los MG de antes, ¿no? De hecho no tienen nada que ver, ya os lo he dicho antes. Y bueno, también es un dato que hay que decir, que los MG de antes pues no tienen servicio técnico, entre comillas, no tienen concesionarios oficiales. Y bueno, también es un dato que hay que tener si se quiere comprar un coche de segunda mano de esa marca y de esos años. Sí que es verdad que, bueno, en repuestos a día de hoy no se suele tener mucho problema en la mecánica, porque ya os digo que tanto los primeros como incluso los últimos llevan motores Ford. O sea, motores Ford los primeros, o sea, los últimos, y BMW los primeros, las primeras unidades que se vendieron y demás, y los diésel. Y sí que puedes encontrar un poco más de jodienda en lo que es chapa, lo que es las aletas, capós y demás, porque bueno, hay pocos, y en desguaces también hay pocos, y se van gastando. Entonces bueno, hay que tenerlo en cuenta, ese tipo de detalles, porque luego si tienes un tropiezo y demás, pues te puedes ver con el coche parado y sin poderlo hacerlo funcionar. Y bueno, creo que la MG de antes, a pesar de ser británica, una marca entre comillas pequeña, bueno, pues quedó ahí, ¿no? Dentro de nuestro corazoncito, a los que vivimos los 90 y vimos el nacimiento y bueno, el suicidio más bien, ¿no? De hacer unos rovers deportivos. Pero sí, a mí me gustaban, creo que estéticamente eran muy bonitos y bueno, tenían que existir, ¿no? Los MG de antes. ¿Para qué? Para bueno, poderlos comparar, por ejemplo, con los MG de ahora. Y sí, vamos a hablar de los MG eléctricos, los de ahora, los híbridos, estos que se están vendiendo tanto. Pero vamos a hablarlo en el siguiente car vlog. Así que Fasters, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y que si no sabíais que existió antes una MG, pues bueno, pues ya lo sabéis. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis lo que hacer. Hacerlo porfa, please, que para el canal significa mucho y para que crezcamos mucho más. Así que Fasters, lo dicho, cuidaos mucho, besos a todos, nos vemos en el próximo vídeo, que hablaremos de la MG actual. Así que eso, cuidaos, chao.